momentos el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, está presentando el Programa Federal de Preinversión para el Desarrollo Económico y Social. Lo escuchamos. Hoy tiene 1.600, más de 1.600 obras públicas desarrollándose en todo el territorio nacional. De esta cifra todos ustedes son testigos, porque hoy la obra pública no es de un gobierno. Hoy la obra pública es de la gente. Por eso no hay distinción de color político ni partidario a la hora de avanzar con las obras públicas que son necesarias para recuperar eso que dice el ministro del Interior, la equidad territorial, que haya equidad territorial, que haya posibilidades en todo el territorio nacional, de desarrollo, de inversión, con perspectivas. Se pasó durante el año pasado, en el medio de la gestión de la pandemia, naturalmente. El ministro hacía referencia, bueno, muchos de esos recursos el presidente decidió que había que avanzar en una política de cuidado de la salud, que eso era lo primordial y por eso había que fortalecer el sistema de salud y por eso había que comprar respiradores y por eso ahora hay que seguir comprando vacunas. El día de ayer llegaron a Argentina las vacunas 30 millones. Cuando arrancamos, estos números parecían muy lejanos, pero fíjense cómo lo estamos realizando entre todos y todas y cómo esa distribución también se hace de modo equitativo y se llega a cada territorio y a cada rincón de la Argentina. La Argentina, país que tiene una territorialidad, es el octavo país más extenso del mundo y sin embargo la campaña de vacunación llega a cada rincón de la Argentina para llevarles esperanza a cada uno de nuestros compatriotas de poder dar vuelta a la pesadilla, poder dar vuelta a la página de la pesadilla de la pandemia. La Argentina durante el año pasado, mientras gestionaba la pandemia, la instrucción del presidente fue muy clara. No abandonemos en ningún momento el cambio de prioridades que dijimos que veníamos a hacer en Argentina. La pandemia lo que hizo fue que nosotros debamos redoblar los esfuerzos. Pero no tenemos que abandonar ese cambio de prioridades en el que nos habíamos comprometido. Y ese cambio de prioridades era avanzar con un ministerio de obra pública, de infraestructura, avanzar con obras, avanzar también con el Ministerio del Interior, con una mirada que tenía que ver con generar planificación estratégica en todo el territorio nacional y generar esas posibilidades de desarrollo en el interior, a veces en el interior del interior. Y así es que se fue avanzando. Y mientras gestionábamos la pandemia, fue el tiempo de recuperar la obra pública. Fue el tiempo de pasar de esas 270 obras a las 1.600 que tenemos hoy. ¿Y cómo lo hicimos esto? Con una determinación muy clara del presidente de avanzar en esta dirección. Pero por otro lado lo hicimos a partir de que fuimos resolviendo problemas estructurales que nos había dejado el gobierno anterior y sin ponerlo como excusa. Es simplemente una descripción de la realidad. La Argentina tenía vencimientos de deuda y que todavía conserva, pero tenía vencimientos de deuda con los bonistas privados que representaban el verdadero cepo al desarrollo nacional y al desarrollo de las provincias. Ese cepo al desarrollo, que era esa deuda, se reestructuró en un 90% el año pasado. A partir de reestructurar esa deuda, resolver una parte del problema, es que el presupuesto de obra pública pasó de ser el 1,1% del PBI, 1,1% del PBI en el 2019, el último presupuesto de Macri, a ser el doble el día de hoy, 2,2%. A recuperar los niveles que teníamos previo a los 4 años de Macri. En el 2015, el presupuesto de obra pública era de 2,7% del PBI. Ese presupuesto pasó a ser el 1,1%. Esto que parece aritmético, no lo es. Estas son las obras que se dejaron de hacer en todas las provincias que ustedes gobiernan. Estos son los sueños que se postergaron de argentinos y argentinas que vieron cómo las obras
quedaron inconclusas, o como dijo el ministro anteriormente, las obras quedaron en esos compendios de intenciones, pero que ni siquiera se avanzó en los proyectos específicos, sino que eran solamente para la foto, solamente para los golpes de efecto, para una gacetilla de prensa, para un marketing político. Pero la Argentina no vive del marketing político. La Argentina necesita obras, la Argentina necesita trabajo, la Argentina necesita empleo, generar producción. Por eso el presidente dio la instrucción de avanzar en esa reestructuración de esa deuda que era insostenible con los bonistas privados, y una vez que evitó que los recursos de los argentinos se vayan por la canaleta de la deuda, de esa deuda privada, los volcó a lo que era su compromiso, volver a tener un Ministerio de Obra Pública e Infraestructura que genere obras en todo el territorio nacional. Recuperamos la obra pública. Este fue el tiempo de recuperarlo, la obra pública. Ahora tenemos por delante, si queremos hablar de deuda también, claro, tenemos por delante cómo vamos a resolver la deuda que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional. Porque como dijo el ministro del Interior, esos recursos no están ni en puentes, ni en gasoductos, ni en viviendas. Esos recursos no están, no fueron a parar al desarrollo territorial de la Argentina, al desarrollo con perspectiva de justicia social que necesita la Argentina. Esos recursos fueron a parar a otro lado. Gran parte de eso fue a parar a la fuga y eso se está investigando. Ahora también vamos a tener que sentarnos a ver cómo vamos a resolver ese problema. Ahora, el problema no es de este gobierno, a no equivocarse. El problema es de los argentinos y argentinas. Es un problema que provocaron quienes se fueron, que son los mismos que dicen cómo hay que resolverlo, o que dicen que hay que resolverlo, pero no dicen cómo. Y nosotros necesitamos que ellos, que provocaron el problema, se sienten en la mesa también a decir, a ver cuál es su propuesta para resolverlo. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Porque ahí está también, ahí se juega el destino de los argentinos y argentinas. Ahora nosotros, con mucha determinación de parte del presidente, con una decisión estratégica de avanzar en los compromisos que él tuvo en octubre del 2019, que él se comprometió en octubre del 2019, de volver a darle músculo a la política pública, de volver a darle músculo a las herramientas de política pública, de volver a darle músculo al Estado. De ese modo, nosotros pasamos a recuperar lo que es la obra pública. Y hoy podemos empezar a proyectar el futuro. Hoy, con este proyecto, se vuelve a marcar a fuego las prioridades del presidente, de hacia dónde quiere avanzar. Primero, con una herramienta que creo que es fundamental. Aquí, en el Estado Nacional, no hay compartimentos estancos. Acá hay un trabajo articulado entre los ministros, las ministras. Y acá hoy se fija a fuego esa pauta. 2 ministerios que se ponen a disposición de un trabajo coordinado con los gobernadores. 2 ministerios que vuelcan recursos para un trabajo coordinado con los gobernadores y gobernadoras. Esa es la decisión del presidente, avanzar con un trabajo de coordinación, porque lo que está en discusión ahora, a partir de haber recuperado la obra pública, es empezar a plantear los proyectos estratégicos para la Argentina que viene. Durante el año pasado gestionamos la pandemia, ahora estamos gestionando la vacunación. Mientras hicimos todo eso, recuperamos la obra pública. Y ahora viene el tiempo de pensar, de soñar y de escribir los proyectos necesarios para poner a la Argentina de pie definitivamente y para desarrollar el interior de nuestra patria. Muchas gracias. Con las palabras del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero.